Mi invitado de hoy es Julio Escalona, un personaje con mucha significación en la historia política del país. Economista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente e integrante de la Comisión de Economía de ese organismo. Además, tiene el glorioso título de comandante guerrillero. Estuvo en la actividad insurreccional en los días sombríos del punto fijismo. Y hoy participa activamente del proceso de cambio en el marco de la democracia protagónica y participativa. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, José Vicente. Encantado de encontrarme aquí contigo, ¿no? Bueno, Muchos recuerdos de toda la vida. claro, estamos llenos de recuerdos. De recuerdos, sí, y de recuerdos y de vivencias. Más allá de los recuerdos, que es lo vivido realmente. Exacto. Mira, tú escribiste un artículo muy interesante que ha sido muy comentado. Precisamente el 10 de julio de este año, en Últimas Noticias, titulado Un silencio con mucho ruido. ¿Por qué ese título? Bueno, yo creo que ese título refleja de alguna manera lo que ocurre hoy en la sociedad venezolana, ¿no? Hay un silencio de sectores del gobierno frente a un gran ruido que hay en el país, ¿no? El ruido es porque la gente se queja, la gente reclama y eso no se escucha. Y algunos que escribimos sobre eso, yo lo digo ahí, ese reclamo que hay tampoco se escucha, pues. Entonces hay un problema de oír. Y tú sabes que si algo tiene que hacer un gobierno es oír, pues. Yo siento que nos está oyendo mucho, entonces yo quiero resaltar con ese título ese gran silencio y ese gran ruido que es como un coro de voces quedas, ¿no? Que todavía no grita y no habría que esperar que grite. Ahora tú excluyes a la oposición de esa crítica, Bueno, nadie puede excluir a toda la oposición, pues, ¿no? a sectores. Hay sectores de la oposición que por cierto yo excluyo y seguramente los excluiré siempre porque hay gente que trabaja contra la patria, contra el país. Y eso tú mismo lo has criticado mucho. En el ejercicio de la política, uno no puede olvidar de qué país es, pues, a qué país pertenece, a qué cultura pertenece y a quién representa. Pues si tú dices que representas al pueblo, sea cierto o no, pero tú crees eso, entonces tienes que representar a todo ese pueblo, pues. ¿Cómo piensas tú que hay que enfrentar esa actitud de dirigentes políticos de la oposición de andar por el mundo rogándole prácticamente a los gobiernos que intervengan en Venezuela? Bueno, no de las maneras como lo haces tú, pues. En tus programas, consecuentemente, tú reiteras eso. Yo escucho con mucha atención el editorial que tú haces y eso está presente generalmente, ¿no? Luego se ha planteado en el país tomar algunas medidas judiciales, ¿no? Y creo que eso, incluso en la nueva Constitución, habrá que incluir precisamente los delitos contra la patria, pues, porque esos son delitos. Ahora, ¿qué importancia tiene para una democracia como la venezolana que el gobierno no se meta en una especie de caracol y, como tú lo dices en tu artículo, no escuche lo que está ocurriendo en la calle? Aun cuando hay sectores en el gobierno que sí lo hacen, participan activamente del conocimiento de los problemas y le dan respuesta. Bueno, mira, una democracia verdadera, si algo se caracteriza, es por el respeto de todas las opiniones, pues. Ahora, el respeto a todas aquellas opiniones que no tengan un carácter subversivo, orientado a derrocar al gobierno que dicen criticar, ¿no? Pero tú fuiste un subversivo. Claro, y asumir los riesgos, y asumir las consecuencias, ¿no? O sea, yo no me fui a hablar mal de Venezuela en otra parte. Yo me quedé aquí y yo creí en la lucha armada y fui e hice la lucha armada. Y cuando creí que había que rectificar, rectifiqué, pagando todas las consecuencias, pues. Nadie puede decirnos a nosotros que dijimos una cosa e hicimos otra. Es decir, nosotros fuimos consecuentes con nuestra palabra,
tanto hacia adelante como hacia atrás, en todas las direcciones que fuese. Nosotros lo que dijimos lo hicimos, pues. Y eso es un mérito nuestro, pues. Y hay muchos mártires, por cierto. Claro que sí, lo pagamos también con eso, ¿no? Precisamente en estos días estamos conmemorando a Jorge Rodríguez, que ahora el 25 se cumplen, creo que son 42 años ya. Y estuvimos ayer precisamente viendo una película que está haciendo sobre su vida, que la está haciendo en la Villa del Cine. Es decir, nosotros estamos... ¿Qué recuerdas tú más de Jorge? Bueno, yo lo dije ayer en la película, porque me tocó de Repítemelo alguna aquí. manera cerrarse. Mira, si algo fue Jorge, yo lo dije ayer, fue una fiesta, pues. Jorge siempre fue alguien lleno de esperanza, lleno de vida. O sea, nadie puede recordar a Jorge Rodríguez desde la muerte, pues. Porque Jorge Rodríguez tiene una historia, que es una historia vivida, de vida, de muchos ángeles, ¿no? De mucha espiritualidad y de mucha actitud de maestro. Por eso le decíamos el maestro, pues. Jorge siempre fue un maestro, pues. Tú le decías también el maestro. Por supuesto, ¿no? sí. Entonces Ese dato es muy importante en él. ese es mi recuerdo de Jorge, de un hermano, de un amigo, fraterno realmente. O sea, Jorge nunca tuvo doble cara, pues. Alguien le criticaba eso como político, y eso era un valor que Jorge tenía. Exacto. Mira, no hay duda que la Asamblea Nacional Constituyente es un ente muy importante. Sobre todo que surge en una situación muy particular del país. Y creo que es la única institución que en Venezuela, a lo largo del tiempo, ha logrado resolver un problema de violencia por el solo hecho de actuar, de crearse. Porque al día siguiente de que se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente, cesó la violencia guarimbera de la oposición, ¿no? Sí. Tú eres constituyente, formas parte de la Comisión de Economía, que es a mi manera de ver la más importante. Yo también creo eso. ¿Cuál es tu vivencia particular? Bueno, fíjate, comenzando por el principio de lo que tú señalaste, ¿no? Ha habido una confusión en ese punto, creo yo, porque cesó la violencia guarimbera, como tú lo has llamado, ¿no? Pero este es un enemigo que maneja la combinación de formas de lucha. Entonces pasó a otra forma de la guerra, que es lo que se llama corrientemente la guerra económica. Es decir, que no se conquistó la paz. Se conquistó la paz en términos relativos a una forma de lucha, que se les agotó obviamente, y se dieron cuenta que tenían que cambiar. Y entonces iniciaron una forma de lucha mucho más agresiva y mucho más dañina, que es atacando directamente los valores del pueblo, pues. Porque este es un pueblo que, gracias a la prédica pedagógica de Chávez y a todas las cosas que Chávez hizo, fue elevando y resaltando los valores solidarios. Y eso es lo que pervive. Alguna gente dice que el problema es la ayuda económica. No dudo que la gente pues reaccione ante la ayuda económica que le da el gobierno, pero ha pervivido ese intento que hizo Chávez, como dijo Chávez, de crear una patria, crear un pueblo, ¿no? Y esos valores solidarios son los que han sostenido a este pueblo. Esta parte de la guerra, uno de sus objetivos principales es destruir en el imaginario del pueblo venezolano esos valores solidarios, esos valores para que revivir el ego, para revivir las soluciones individuales. Y el bachequeo es eso, el reino de las soluciones individuales frente a la posibilidad de resolver colectivamente los problemas que existen en el país. Y eso fue derrotado por primera vez el 15 de diciembre de 2015. Yo, en mi balance que hice, lo dije claramente, pero yo fui, porque está escrito, yo escribí que posiblemente perdimos las elecciones de 2015 porque no estábamos leyendo la campaña de la oposición. Entonces, que el gobierno decía que no estaba haciendo campaña. Lo que pasa es que mientras que el gobierno sigue haciendo una campaña convencional de mitines, de marchas, de jingle, esta gente estaba trabajando en la parte simbólica y tratar de destruir los imaginarios que el presidente Chávez fue creando. Eso se repite ahora. Y eso se está repitiendo intensamente. Es una campaña que es internacional, elaborada desde fuera, que tiene muy claro, dicho de otra manera, internacionalmente, porque esto es así,
se dieron cuenta que mientras pervivieran los valores solidarios, que mientras perviviera el sentido de cooperación, de actuar en comunidad, de actuar colectivamente, el chavismo era inderrotable. Entonces, tenemos que derrotar eso. Y ahí está centrado el problema. El gobierno viene anunciando sistemáticamente la adopción de ciertas medidas. Algunas no las termina de definir, otras las ha puesto en práctica con relativo éxito. Pero para Julio Carones, que está en el centro del debate económico como miembro de la Asamblea Nacional, ¿qué valoración hace de esas medidas que anuncia el gobierno? Bueno, yo te diría... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los precios acordados, ¿no? Con la estructura de costos, etcétera. Bueno, fíjate, sobre los precios acordados yo tengo una historia, pues. Porque cuando se fue a debatir eso, se fue, creo que agosto del año pasado, fuimos llamados a Miraflores, ¿no? Y se nos planteó la idea de los precios acordados. Y desde ese momento, lo dije ahí, y está grabado, que eso no iba a funcionar. Y que no iba a funcionar por una razón muy sencilla. Tú estás negociando con quien te quiere derrocar. Es decir, porque si los que están ahí es gente que tuviera la intención de buscar acuerdos en función del país, pues entonces el resultado sería otro. Pero nunca han tenido la intencionalidad, y la información que yo tengo, que los empresarios siempre han dicho que ellos van a acordar nada. Entonces, con un empresariado de ese tipo, tú no puedes pensar que vas a llegar a algún acuerdo. Yo lo que he propuesto, y creo que lo digo ahí, bueno, todo eso lo he dicho muchas veces, que hay que congelar los precios para negociar. Eso es como en cualquier guerra. O sea, alto el fuego, pues, y entonces vamos a hablar. Pero sin alto el fuego no hay negociación posible, a menos que tú estés derrotado. Bueno, cuando derrotan a Irak, yo recuerdo al general Schwarzkopf, que era el tote, haciéndole así al iraní que estaba negociando con él. Bueno, lo derrotó, pero nosotros no estamos derrotados, muy lejos de eso. Entonces nosotros tenemos que partir de la base. O sea, el gobierno es el gobierno, pues. Y puede estar negociando con quien sea, pero el gobierno es el gobierno. Y eso no por más que subestime el empresariado del gobierno de Venezuela, ese es el gobierno. Y él no puede sino subordinarse al gobierno. O está conspirando, pues. Exacto, entonces hay una conspiración detrás del tema de los precios. Yo creo que sí. Una conspiración muy amplia, ¿no? Dicho de otra manera, el empresariado no ha renunciado a su posición de derrocar al gobierno. Puede mimetizarse, claro, va a Miraflores, La viene misma del 11 de acá, abril. la misma del 11 de abril. Yo no creo que eso no ha cambiado, pues. ¿Y por qué lo creo? Pues no hay muestras de que haya cambiado. Porque si hubiese cambiado en un ápice, uno se daría cuenta, pues. Tú, que eres un observador político excelente, te habrías dado cuenta. Y esto que estoy diciendo yo, tú lo has dicho otras veces también. Que sigue una actitud conspirativa, que no hay una oposición realmente interesada en la solución de los problemas del país. Porque si fuese así, sí hubiese dado resultados los precios acordados. Pero no ha dado resultados. Ya van más de 9 meses haciendo eso. Y no hay resultados. Después de 9 meses tú no puedes seguir con la misma cantaleta, disculpen la expresión, ¿no? De que estamos acordando precios. Que los empresarios mienten al día siguiente que hayan negociado algo. Porque los empresarios se sientan en la mesa y simulan que negocian, pero no están negociando nada. Y no hay pruebas, porque una sola prueba. Cualquier parte interesada, bien de los empresarios del gobierno, como dice, una prueba de que eso ha dado algún resultado. Entonces yo creo que hay que cambiar de política frente a eso. Vamos a hacer una pausa, Julio. De regreso, quiero que toquemos el siguiente tema. Tú hablas en ese artículo de dar el debate en la calle con la gente común. El debate respuesta a esta situación que está planteada, Sí, por supuesto. Tocamos el tema al regresar. claro, excelente.
Estás viendo José Vicente Hoy. Julio, tú hablas no solamente en este artículo, sino en reiteradas apariciones en los medios, acerca de la necesidad de un debate con la gente común en la calle. El gobierno al mismo tiempo habla de un gobierno de calle. ¿Qué parentesco pueden tener estos planteamientos? Que por lo demás son muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, mira, fíjate que el parentesco no es mucho. Porque Primos hermanos, ¿qué? podría ser, pero yo te explico O ahorita amigos. por qué pueden no ser ni siquiera primos, pues, ¿no? El gobierno de calle. ¿Quién es el actor en ese caso? El gobierno. El gobierno está en la calle. Pero ¿qué hace la calle? Escucha, ¿no? Recibe orientaciones, pero la calle no tiene un papel protagónico que, según nuestro concepto de la democracia, la calle es el protagonista, ¿o no? Yo creo que es la calle quien debe protagonizar. Además, si analizamos la historia reciente, los graves problemas que ha tenido la sociedad venezolana en este tiempo los ha resuelto la gente. Porque el golpe de abril de 2002 lo resolvió la gente, ¿no? Con los canales cerrados, sin un medio público funcionando. La gente encontró las maneras de comunicarse, de organizarse y de actuar. Esa historia conocida. Pero para dar un salto, bueno, el problema de la violencia, como tú lo señalaste al principio, ¿no? El problema de la violencia es que con la constituyente se resuelve esa parte de la violencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién lo resuelve? El pueblo, que sale a votar y sale gente de la oposición, incluso a votar. Yo encontré gente en el poliedro, yo voté en el poliedro, ¿no? El poliedro es una masa de gente que ya no veía qué iba a pasar. Porque mucha gente solo quiere irse hasta el poliedro, pues, ¿no? Bueno, entonces, el problema es que hay una diferencia, creo yo, que es muy, muy esencial entre el gobierno de calle y el gobierno de la calle. Yo estoy planteando que es el momento del gobierno de la calle. Precisamente por eso que estoy diciendo, por ahora hay un pueblo quejándose. La queja conduce a nada, pues. Y la queja además es uno de los sentimientos más negativos que tú puedes conocer, pues. Bueno, te quejas, o te deprimes, o qué sé yo qué, pero eso no resulta en nada. Pero ¿cómo expresaría entonces tu estado de ánimo? Bueno, entonces no puede ser con la queja. Tiene que ser adoptando una posición activa. ¿Qué significa una posición activa? Yo no estoy diciendo que la gente salga entonces a guarimbear o a cosas parecidas, no. Este es un pueblo que ha sabido moverse en democracia y que ha sabido moverse utilizando las formas de lucha de la democracia. Lo que hay que recordar es eso, pues, la propia experiencia que el pueblo tiene. Entonces, ¿qué diría yo? Que en lo que yo sugiero en estas circunstancias. Bueno, que este pueblo educado, consciente, tiene que salir a expresar que no está de acuerdo y que exige medidas. Por ejemplo, el problema de los precios. ¿Qué está comentando la gente en la calle, no? Pues yo ando en el metro, ¿no? Falta de gobierno, como decían los viejos antes, ¿no? Falta de gobierno. Bueno, y no es posible que se hable tanto de los precios incluso en el propio gobierno y que pase nada, pues. Que al día siguiente le te va a comprar y está más caro que el día anterior, pues. Sí, eso no puede ser, porque se habla de liberación de precios. Los precios están absolutamente liberados. No hay ningún control. Yo no sé qué más control quiere, qué más libertad quieren los empresarios. Dicen, no, es que queremos que se liberen los precios. Ellos los liberaron hace tiempo. Todos los días los Todos liberan. los días, y tienen ya más de un año en eso. Todos los días cambiando los precios. ¿Cómo pueden hablar de precios controlados? Eso es mentira. Todos los días o todas las horas. Todas las horas, a veces todas las horas, pues. Entonces, un gobierno no puede permitir eso. No un gobierno revolucionario, ningún gobierno puede permitir que eso ocurra, pues. Porque eso es en detrimento de la población. Cualquier gobierno que diga que represente intereses de la población no puede permitir eso. Entonces yo reclamo que eso se esté permitiendo. Ahora, ¿quién lo puede detener? Han pasado muchos meses, yo creo que ya un año por lo menos,
y el gobierno no ha tomado ninguna medida viable sobre eso. Entonces le toca a la gente asumir responsablemente, en lugar de quejarse, salir y expresar sus sentimientos, su posición pacíficamente, cívicamente. No es que va a salir a tumbar el gobierno, no. Yo saldría sin ninguna duda, bueno, a defender al presidente Maduro, pero a exigirle, a pedirle que haga esto o aquello. Y el problema de los precios es central. Si no hay solución para el problema de los precios, sea la política que el gobierno tome, no resuelve. Las medidas estas de reforzar los ingresos de la población, está bien. Pero la gente ya, hay gente que le teme a que aumenten los salarios. Que lo dice, no, no queremos aumento de salario. Porque sabe que eso lo compensan, más que lo compensan los empresarios, antes de que aumenten los precios. Ocurren dos cosas. Los empresarios saben que van a subir los salarios y aumentan. Y en lo que los aumentan, vuelven a aumentar otra vez. Entonces, ¿qué juego es ese? Pues? Eso no se puede permitir. Y solo a estas alturas creo que lo puede parar el pueblo. Pues. Tú has deslizado con mucha sutileza una idea acerca de la quinta columna, ¿no? O del caballo de Troya. Ok. No, sí. Habla calla para siempre. No, ese es uno de mis temas. No, yo no le tengo miedo a hablar de eso. ¿No? Mira, hay una quinta columna, en efecto. Este es un término sofisticado, pues la quinta columna, bueno, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Pero lo voy a decir más claramente. Yo creo una corriente de derecha que está incluso en el alto gobierno, pues, que está de acuerdo con los empresarios. Yo no lo puedo demostrar, ni me interesa ponerme a demostrar eso aquí, pues. Pero que haya casi un año de precios acordados, que haya pasado nada, y se sigue hablando de eso, ¿qué es eso, pues? Si tú eres gobierno, tienes que darte cuenta, no a los 9 meses, antes de que eso no está funcionando, sobre todo cuando te lo han dicho, pues, ¿no? Y en mi caso personal lo he dicho muchas veces por escrito, verbalmente, de todas las formas que he podido dentro del juego democrático, yo lo he hecho, pues. Pero está bien, yo no soy una persona importante. Esa quinta columna la alienta Estados Unidos. Por supuesto, Y la paga. esa quinta columna viene del extranjero, porque tú sabes bien que la mejor política para destruir a un gobierno es penetrarlo, infiltrarlo. Y el gobierno está infiltrado, pues. Y eso por supuesto que tiene que ver con la política exterior, con la política internacional, no digamos de Estados Unidos. Esta afirmación tiene sustento. Bueno, el sustento tienen los hechos. Los hechos son que hay unos hechos peligrosos tanto para el gobierno como para la población y que lo sufre la población. ¿Cómo es posible que eso se mantenga sin ningún cambio, sin que se tome ninguna medida? No puede ser, ¿entiendes? Hay algo ahí adentro que no funciona, pues. Es decir, en todo caso, no hay un solo gobierno, para decirlo de alguna manera, pues. Un gobierno que quiere que bajen los precios, que quiere equilibrarlo, y parece que hay otro que no, pues. Eso es todo. No, te voy a decir más. Lo que pasa es que decir más tiene el asunto, mira, a mí ya me dieron una paliza y me tumbaron la puerta de mi apartamento, pues. Es decir, que esos que actúan de esa manera me tienen a mí identificado como un enemigo, pues. Porque ya me hicieron eso, pues. O sea, ¿qué más me van a hacer? Yo no le tengo miedo a eso, si no, no seguiré diciendo lo que estoy diciendo. Pero tengo que alertarlo y también ponerme alerta yo, pues. Pero ¿qué más te puedo decir de esto? Yo te he dicho claramente, sin interpretación posible. Yo estoy diciendo que hay una corriente de derecha en el gobierno, pues. Eso tiene una significación muy clara para cualquiera que me esté oyendo, pues. Entonces, agregarle más es como echarle leña a un fuego que no es el que yo quiero que se prenda. Yo quiero que se prenda el fuego de la rectificación, porque yo respaldo sin ninguna duda al presidente Maduro, pues. Y yo quiero que el presidente Maduro haga un buen gobierno. Y esta crítica que yo hago es para que él, si es que hay alguna manera, la tome en cuenta y tome alguna medida, ¿no?, frente a eso. Lo dice muy claramente en este artículo, al final. Dice, como manifestación de solidaridad con el presidente Maduro, he tratado de ponerle palabra a las angustias, rabia, esperanza de la gente. No espere más. Bueno, ahí está dicho, y está escrito. O sea, que no es algo que estoy diciendo yo aquí en un programa. O
Lo que está dicho ahí es que he dicho incluso más de lo que digo ahí, pues, ¿no? ¿Tú ves en riesgo la democracia venezolana? Bueno, mira, cuando hay una situación como la que se está planteando, hay riesgos sin duda, ¿no? Porque se va dando, yo creo esto que te voy a decir, un desencuentro, por lo menos de un sector de la población que no es la oposición, que está dentro del chavismo, que se siente defraudado, se siente que su dolor no es entendido. Mira, no hay cosa más seria que no sintonizarse con el dolor de la gente, ¿no? Y creo que eso está pasando, que no hay sintonía con ese dolor profundo, silencioso. Pero existe, Julio, una intensa actividad por parte del jefe del Estado, por parte de Sin Maduro, duda. y una inquietud muy grande y Sí. preocupación por los problemas del país. No tengo Eso es ninguna evidente. de eso. Yo no solo lo digo, lo he dicho, lo he acompañado a él personalmente en actividades y lo haría de nuevo. Pues yo no tengo ninguna ruptura con el presidente, todo lo contrario. Yo estoy diciendo esto porque todavía tengo la esperanza de que él escuche, porque el presidente Maduro es un hombre sensible, un hombre que viene del pueblo. Yo lo conocí cuando tenía 25 de años, 20 y pico de años. Es decir, yo no puedo olvidar a ese muchacho con el que yo anduve, ¿no? Y que lo ayudé, como él mismo lo ha dicho, a formarse, ¿no? Entonces, es decir, yo me siento doliente también de eso, pues. Muy identificado con la Liga Socialista. Claro, entonces yo todo esto estoy diciéndolo de la manera más clara, también para que el presidente me escuche de viva voz, pues. Pues yo soy su amigo, su compañero, ¿no? O sea, yo nunca pierdo eso de vista, pues. Ahora, yo creo que hay gente ahí que está haciendo daño, muy grave daño, ¿no? Porque si hablamos de la salud, bueno, ¿y qué está haciendo el ministro de la Salud? Que yo no sé quién es, no lo conozco, ¿no? A lo mejor está haciendo mucho. Sí, yo no puedo juzgar eso, pero yo observo los hechos. Yo mismo, yo soy hipertenso. Bueno, yo no encuentro medicina y he llamado a los sitios esos que dice que se llama y todo eso, pues, porque hay una escasez real que es inocultable. Pero he propuesto otras cosas. Y he dicho, y creo que ahí lo repito, la única técnica o disciplina de curación no es la medicina alopática, que es la que se estudia en las universidades, la que se ejerce en todos los hospitales. Hay cantidad de opciones en salud, y si algo hay hoy día en el mundo entero, son nuevas opciones para la curación, para la sanación, que van desde las sanaciones espirituales hasta las que practicaban nuestras civilizaciones originarias y las que practicaba mi familia. Yo fui a un médico la primera vez, cuando llegué, yo nací en el campo de Carabobo, cuando llegué a Valencia, que llegué a la escuela, fui a un médico. Pero hasta esa edad, yo y mis hermanos y yo, nos sanó mi papá. De todo lo que nos dio, pues diarrea, fiebre, todo eso que le da a los niños. Eso se resolvió en mi casa. O sea, hay un conocimiento, hay una cultura de la sanación que está en el pueblo de Venezuela. Yo soy partidario y se me está ocurriendo proponerlo ahí en la asamblea. Hacer un nuevo encuentro. Yo organicé el primer encuentro de tecnología popular que se hizo en la ULA con Pedro Rincón Gutiérrez, que fue tu amigo, lo organicé yo. Y después se hizo aquí en la Universidad Central un encuentro de soluciones alternativas, lo organicé yo también. Yo sé de qué se trata. Hay gente buscando soluciones alternativas o soluciones complementarias, que es como lo llama la gente que trabaja en el campo de la salud. Yo creo que hay que recurrir a eso. ¿Qué no aprovecharía tanto nuestro pueblo si trajera un día Fruto Viva a hablar de todas estas cosas? Te digo Fruto porque tú lo conoces perfectamente. Toda esa sabiduría que vamos a hacer con ella, tenla guardada por ahí. Suerte. Mucho gusto, José Vicente. Y Ha sigue sido un adelante. placer estar contigo aquí. Y es un placer compartir con José Vicente estos minutos, porque José Vicente ha sido un gran hombre en nuestra vida. Y nosotros estamos aquí de pie, es mucho por él. Una pausa y al regresar, los confidenciales.